Pues buenos días a todos y todas y, como siempre, agradecer vuestra atención. Les hemos convocado para denunciar que las plazas de servicios esenciales en toda la comunidad autónoma, especialmente en Teruel, no se están cubriendo, lo que está ocasionando serios problemas para el funcionamiento de la función pública. El pasado 10 de abril se publicó en el Boletín Oficial de Aragón la resolución definitiva del concurso de traslado singularizados vacantes en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. De 73 puestos que fueron ofertados en este concurso específico, 34 han quedado desiertos. Estamos hablando de casi el 50%. Y de estos 34, 15 de ellos han quedado desiertos en la provincia de Teruel, que una vez más sigue siendo la que sale especialmente afectada. Esto lo que pone en evidencia es que la denuncia pública que llevan haciendo los sindicatos de la comunidad autónoma es una realidad, porque no se están cubriendo las vacantes de los servicios esenciales, sobre todo en la Administración periférica. Y es que ya no solo quedan vacantes las plazas de médicos o de profesores, cuestión que desde Aragón, Teruel existe, llevamos muchísimo tiempo denunciado y que ya de por sí es lo suficientemente grave, sino que ahora la situación comienza a afectar al funcionamiento de los servicios provinciales. Estos servicios provinciales son los que permiten que funcione la estructura periférica de la Administración de nuestra comunidad autónoma en cada provincia. Son los que llevan buena parte de la carga de trabajo de la Administración. Son los que le trasladan al Gobierno todas esas cuestiones que son necesarias gestionar en el día a día. Les voy a poner algún ejemplo y les voy a hablar del cargo de secretario o de secretaria provincial, que es vital y que son varios de ellos los que quedan desiertos. El secretario o la secretaria provincial gestionan el personal, el régimen de interior, los asuntos económicos y asesoramiento jurídico, coordinando unidades internas. Además, evalúan la eficacia administrativa, proponen desconcentración de competencias y elaboran planes de necesidades, bien de personal o de material, bajo la dependencia directa del director del servicio provincial, que este es el cargo político. Pues ese cargo tan fundamental del secretario, repito, está sin cubrir en 6 servicios provinciales, nada más y nada menos. Pero hay más ejemplos. Que no existan directores de oficinas de empleo o jefes de OCAs o que el director del Archivo Histórico de Teruel no se cubra es tremendamente preocupante. Esto lo que pone en evidencia es que los servicios periféricos de la Administración de la comunidad autónoma hace mucho tiempo que no han recibido funcionarios de carrera de nuevo ingreso de los grupos A1 y A2, que son los grupos a los que están adscritos todos estos puestos de trabajo. Algunos de estos puestos sabemos que están ocupados temporalmente por funcionarios interinos y desde hace años o por funcionarios en promoción interina temporal. En la nota de prensa que les adjuntemos les pondremos toda esta relación de puestos que faltan a cubrir en la provincia de Teruel. Pero entendemos que es imprescindible que la Administración cubra las numerosas vacantes que existen, especialmente en la Administración periférica, y que lo hagan mediante la cobertura definitiva de funcionarios de carrera. A lo mejor muchos de los ciudadanos, ante tanta confusión, podrán no tener totalmente claro cuál es la figura del funcionario de carrera. Pues se les voy a explicar la importancia de esta figura. Los funcionarios de carrera son los que introducen el factor de estabilidad institucional, especialización
y neutralidad, es decir, son la columna vertebral de la gestión pública. Los distintos procesos de estabilización que se están produciendo está suponiendo que Zaragoza capital se cubra con estos funcionarios de carreras, mientras que Huesca y Teruel apenas reciban funcionarios de carrera desde hace años, quedando numerosos puestos vacantes. Vacantes que ni siquiera se cubren por funcionarios interinos, porque la Administración también está haciendo algo que consideramos grave, y es que está paralizando su cobertura al no autorizar los preceptivos levantamientos de crédito. Y es que, por el proceso de estabilización que está llevando a cabo, solo se están estabilizando en la capital y los puestos que antes se cubrían con interinos ahora los están dejando desiertos. Esto, desde luego, es un auténtico agravio provocado por una política en materia de función pública del Gobierno de Azcón que solo piensa en la capital y en reforzar las plazas en Zaragoza, dejando a la Administración periférica raquítica y prácticamente sin capacidad de funcionamiento. Hemos llegado a conocer, según nos cuentan los funcionarios de los servicios provinciales, que el Departamento de Hacienda y Administración Pública apenas llega a cubrir el 50% de las vacantes que se solicitan cubrir, por lo que se ven resentidos en el desempeño de los servicios esenciales. Cada vez les resulta más complicado poder sacar adelante el trabajo. Así que con estas condiciones también es lógico que los funcionarios no elijan estas plazas, pero no porque no quieren ir a esos lugares, sino porque la Administración está haciendo que estas plazas no sean atractivas. Les resta personal, haciendo que el personal que sigue tenga una mayor carga de trabajo sin compensación alguna. Solo menos ayuda y menos reconocimiento. Eso es lo único que se encuentran. Y resulta curioso porque el Gobierno de Aragón sí que hace esfuerzos para cubrir las vacantes de trabajadores públicos cuando les interesa. Y esto nos ha llamado y nos llama enormemente la atención, que sí hagan los esfuerzos cuando sí quieren. Y les voy a poner el ejemplo. Han creado más de 40 puestos de bolsa en la Dirección General de Energía y Minas, bajo la excusa de la urgencia climática. Para que me entiendan, las bolsas permiten que se contrate con más libertad y con procesos más laxos, evitando que sean funcionarios de carrera que pasan más controles y pruebas para llegar a esas plazas. Ya les he explicado la importancia que tienen para la Administración los funcionarios de carrera. Y hace poco, el Gobierno en funciones anunció la creación de la unidad Piga de Linaga, con 10 funcionarios, de nuevo con la excusa de la urgencia. Ahora tienen prisa para acelerar la tramitación de renovables y de centros de datos. Esos que están bajo sospecha de corrupción precisamente por una tramitación poco rigurosa. Y esto no lo decimos nosotros, lo dicen los informes de la UCO. Y todo esto sin tener autorizado un nuevo presupuesto. Mientras este Gobierno no quiere cubrir los numerosos puestos vacantes que tiene en la Administración y especialmente, como hemos dicho, estamos denunciando en la Administración periférica, sí que emplea el dinero sin tener este nuevo presupuesto en la contratación de estos puestos bolsa, fuera de las relaciones de puestos de trabajo para sus intereses, en lugar de vigilar cómo se han hecho en el INAGA los procedimientos de declaraciones de impacto ambiental, tal y como se les está pidiendo. También les tengo que decir que la excusa de que no hay fondos que nos ponen tantas veces es falsa, puesto que el Gobierno de Aragón está sacando, como están viendo, fondos de debajo de las piedras para lo que les interesa. Y además, les tengo que decir que hay dotación presupuestaria porque
es de obligado cumplimiento para todo gobierno que en cada presupuesto reflejen la dotación presupuestaria para cubrir las nóminas de todos y cada uno de los puestos que la Administración contempla que tiene que tener cubiertos de funcionarios, que son los que están relacionados en las RPTs. Así que no nos sigan mintiendo. Desde Aragón, Teruel existe. No queremos más contratos temporales elegidos por la Administración. Queremos que se cubran las plazas de funcionarios de carrera en Teruel. Es una urgencia. En las zonas periféricas no podemos seguir soportando servicios con cargas de trabajo insoportables o servicios paralizados. Y para eso les pedimos que una vez más, como ya hemos hecho en tantas ocasiones, creen incentivos para estos funcionarios en las zonas periféricas, que hagan estas plazas atractivas. Y quiero finalizar esta rueda de prensa denunciando también otra cuestión que nos ha llegado, que nos parece muy grave, y es que le queremos hacer una advertencia al Gobierno de Azcón, y es que no se les ocurra suprimir las oficinas liquidadoras de impuestos que están en los registros de la propiedad. Nos acabamos de desayunar también con este nuevo ataque a los servicios en el medio rural. Estas oficinas liquidadoras están en todo el territorio y atienden de manera exquisita al ciudadano que tiene dificultades para trasladarse a los grandes núcleos. Están empezando a hacerlo, así que les decimos que tengan un poquito de humildad y que no sigan quitando servicios y desmontando la Administración en el medio rural. Si hay alguna pregunta, estoy a su disposición. Muchas gracias.